Dentro del mundo de Pokémon existen una infinidad de pueblos y ciudades, pero pocas han exportado tanto talento como lo ha hecho Pueblo Paleta, el cual cuenta con dos de los entrenadores más poderosos y reconocidos de esta franquicia, Ash Ketchum, el primer y más reconocido protagonista del anime de Pokémon, y Rojo, el primer y más reconocido protagonista de los videojuegos de Pokémon, y el día hoy, a falta de un enfrentamiento oficial entre ambos, seré el encargado de analizar a ambos para determinar quién se alzaría como vencedor en una batalla Pokémon. Hablar de Rojo no es solo hablar de tu típico avatar inexpresivo del videojuego, bueno, quizás sí, pero también es hablar de aquel personaje que pudo hacerse de un nombre fuera del control del jugador, una eminencia como entrenador, lo suficientemente legendario como para ser considerado aún hoy en día como el más fuerte entrenador que ha existido en la franquicia. Y la verdad es que se ha ganado ese reconocimiento a pulso. Hablamos de un prodigio que a la edad de los 11 años partió solo a una aventura por toda su región, en donde además de convertirse en el campeón de la misma, este se encargó por cuenta propia de derrotar a una banda criminal entera conocida como el Equipo Rocket, un grupo que se movilizaba por al menos 2 regiones y alrededor de las Islas Setes, y que cuyo líder era tan poderoso e influyente que incluso dirigía uno de los gimnasios de la región, un grupo tan temible que fue capaz de crear a quien llegó a ser denominado en su momento como el Pokémon más fuerte, Mewtwo. Criatura que, dicho sea de paso, Rojo atrapó. Pero la historia de Rojo no culminó ahí. Unos años después, quizás cansado de desempeñar el rol de campeón de su región, este dio rumbo hacia el Monte Plateado, sitio solo accesible para aquel que se haga de las 16 medallas de gimnasio de Kanto y Yoto, lugar donde se batería en duelo contra Oro, entrenador que siguió cada uno de sus pasos hasta poder ser digno de enfrentarlo. El duelo culminaría canónicamente en la derrota de Rojo, pero esto antes de marcarlo negativamente fue lo que quizás le dio la motivación suficiente para seguir entrenando aún más, lo que lo llevó a enfrentarse a otros legendarios entrenadores, ya sea en la región de Teselia en el Pokémon World Tournament o en la región de Alola en el árbol de combate, en donde demostraría una vez más de lo que estaba hecho. Ahora quizás te preguntes cómo es que este logró tales hazañas y sobre todo, a qué Pokémon este tuvo a su disposición. Bien, el desglosar este tema no es tarea sencilla, o al menos es más complicado de lo que parece a primera vista, principalmente por el sinnúmero de versiones que tiene este tipo. Primero lo obvio, descarto en su totalidad a versiones externas a sus videojuegos, es decir, al Rojo del manga, al de los especiales de Pokémon Orígenes como al de Pokémon Generaciones, sirviéndome todas estas únicamente como material de edición para el video. Me quedo únicamente con sus versiones de los videojuegos sencillamente porque la rivalidad contra el Mostaza empezó por esta, más sin embargo, tomaré únicamente en cuenta los juegos principales, por lo que versiones de juegos spin-off quedan descartados, incluyendo a Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, aunque en esta última no se pierde demasiado ya que acá ni siquiera se le puede atribuir el vencer al Equipo Rocket. Con tanto descarte en versiones del mismo podría parecer sencillo, pero no lo es tanto. Aún tomando solamente a los juegos principales, seguimos sin tratar siempre con el mismo personaje. Las diferencias entre versiones que se pueden encontrar de Rojo Fuego a Verde Hoja, por ejemplo, pueden explicarse bajo la narrativa que en el canon no tienen por qué haber Pokémon que aparecen dependiendo de la versión que se esté jugando, pero de Pokémon Rojo y Azul a Pokémon Amarillo sí que hay problemas. Lo más obvio es Pikachu como Pokémon inicial. Podría intentar ignorarse esta versión diciendo que al ser una versión que toma de referencia al anime esta no debe de tomarse en cuenta. Sería un excelente argumento de no ser esta versión la tomada de referencia para las siguientes apariciones de Rojo en los demás videojuegos de la línea principal, y no puedo simplemente ignorar las versiones que no salgan de Pokémon Amarillo, pues entonces dejaría de lado a una multitud de Pokémon para Rojo al no haber evidencia de que los atrapó. Sin hablar del enorme Don Fan en la habitación, que las versiones de Rojo que se encuentran de la quinta generación para atrás son parte de una línea alterna donde la Mega Evolución ni probablemente el tipo Hada existen, cosa establecida en Pokémon Omega Rubí y Alpha Zafiro, lo cual pondría en duda el enfrentamiento contra Oro como su participación en el Pokémon World Tournament, es decir, un auténtico revoltijo. Por lo que, y a expensas de insultos en los comentarios, he optado por hacer un compuesto de Rojo tomando en cuenta solo a los juegos principales de la franquicia, lo que nos deja con básicamente todos los Pokémon que Rojo ha tenido en sus enfrentamientos contra el jugador, incluyendo las mecánicas como la Mega Evolución y movimientos Z, aunque justamente acá hago la aclaratoria de que a lo referente de estas mecánicas solo le daré a aquellas cosas que ha usado, es decir, tendrá solo los movimientos Z y Megapiedras que ha utilizado en los juegos, por lo que dejaré de lado especulaciones como un posible Mega Slowbro. En lo referente a lo que puede conseguir por medio de juegos como Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja solo habrá dos restricciones. En primera, no contaré Pokémon de eventos, es decir, Pokémon como Lugia y Deoxys quedan descartados.
y en segunda, es que si bien le daré acceso a recibir intercambios de Pokémon de joven al formar parte de la historia del postgame el conseguir los elementos necesarios para efectuarlos, como que en sí el uso del Cable Link es canon en los juegos, no tendrá acceso a recibir Pokémon que no se puedan criar, sencillamente porque se me haría ridículo el considerar que le harían entrega de Pokémon que el jugador puede conseguir solo una vez en su aventura. Por lo que con la gran explicación que he hecho, concluyó que los mejores Pokémon a los que Rojo puede acceder serían los siguientes. Los 3 iniciales de Kanto con acceso a Mega Evolución, Lapras, Snorlax, Espeon, las 3 aves legendarias, Mewtwo, al menos un perro legendario, a Dragonite y Tyranitar, por medio de intercambio lo más útil son Salamence, Metagross y al menos uno de los iniciales de Yoto y Joven. Los movimientos Z con los que cuenta son Philostal Z, Normastal Z y Psicostal Z. También cuenta con objetos útiles como restos, vallas u objetos como la vida esfera, lo cual ciertamente termina de convertir a Rojo como la clase de entrenador competitivo, el tipo de jefe del cual más te vale estar preparado. La aventura de Ash Ketchum dio inicio cuando este se encontraba con 10 años, un año menos que Rojo, pero con un inicio mucho más tropezado. Para empezar, por llegar tarde le dieron un inicial que no se encontraba en sus planes y que le desobedecía por completo, y que, de no ser porque lograron resolver sus diferencias Ash probablemente hubiera muerto en el primer capítulo. Ash a partir de esto mejoraría a la hora de tratar a sus Pokémon pero no como entrenador, al menos 5 de sus 8 primeras medallas las consiguió sin haber derrotado propiamente dicho a los líderes de gimnasio de las mismas. Su inexperiencia salió a flote en la Liga Pokémon, en donde perdería porque su mejor Pokémon no le hacía caso, y si bien Ash mejoraría su relación con él mismo así como entrenador, por muchos años esto no le bastó para poder alzarse con una ansiada liga regional, perdiendo en diversas instancias 6 de las competencias en las que participó. Ash estaba lejos de ser un mal entrenador, de hecho era tan bueno que superó el frente de batalla en donde fue considerado para ser cerebro de la frontera e incluso enamoró a una de las morritas más poderosas del sitio. Creo que aún no percibes los sentimientos. O hubieras percibido los míos. Alguien capaz de darle instrucciones a sus Pokémon mentalmente, superar el frente de batalla no es poca cosa. Algunos de los entrenadores que se encuentran aquí podrían considerárseles más poderosos que varios miembros del alto mando. Superar esto fue una hazaña increíble, pero los fans querían algo más, querían una liga Pokémon, hazaña que lograría en Sol y Luna. Después de tantos años por fin se haría de tal ansiado título y no fue fácil. Su rival en la final no podrá parecer gran cosa, pero este hacía uso de Silvally, un Pokémon quimera que fue hecho por la Fundación Aether para derrotar a las bestias conocidas como ultraentes, quienes literal son Pokémon de otra dimensión, y aunque no exista algo propiamente confirmado, es más que notorio que este Pokémon es un intento de recrear a Arceus, el dios Pokémon, aunque claro, no tan poderoso como este. Pero aún sí hiciese falta que Ash se enfrentara a un entrenador más poderoso para consagrarse como un entrenador digno de ser campeón de una región. Este se enfrentó a Kukui, un profesor Pokémon con una doble vida como una superestrella del combate, quien además para su combate haría uso de un Pokémon legendario conocido como Tapu Koko. El título de campeón de Ash no es poca cosa, pero estaba más que claro que con tantos años como protagonista no podía despedirse únicamente con eso. Él no solo debe ser grande, debe ser el más grande, y para que no cupiese dudas de tal título no había mejor forma de demostrarlo que venciendo a los entrenadores más poderosos del mundo. Y aunque Ash lograría lo que los fans desearon por años, no ha logrado aquello por lo que inició su viaje en primer lugar, pues para ser el mayor maestro Pokémon necesita algo más que solo ser el entrenador más poderoso de este, quizás necesite algo más cercano a entender a cada especie existente a ese mundo, y para eso aún tiene un camino largo por recorrer. Bien, creo que con eso se pueden dar una idea de la eminencia que es Ash como entrenador, pero para dejar en claro el nivel que maneja este sujeto necesitamos algo más que solo mencionar a qué entrenadores venció, pues Ash sobrepasa el límite de lo que es siquiera posible. Ash ha conseguido inventar directamente un movimiento como el efectuar estrategias estúpidamente locas que son directamente irreplicables en medios como los videojuegos. Incluso dentro de su propia serie un rombo androide como Clembot fue incapaz de escanear sus tácticas, ni siquiera alguien capaz de ver el futuro puede en contra de él. El tipo directamente rompe reglas como la de las tablas de tipos, haciendo cosas como que su Pikachu pulverice a través de ataques eléctricos a Pokémon que se supone deben ser inmunes a estos. Esta locura es reconocida incluso dentro de su serie. Alguien como Dianta directamente dice que el tema de los tipos pierden completamente el sentido cuando se trata de luchar contra Ash, y al igual que Destra técnicamente no necesita de hacer uso de las palabras para comunicarse con sus Pokémon.
Y hablando de estos, vaya que tiene muchos bastante poderosos, podría hablar del hecho que cuenta con algunos Pokémon suelo legendarios, un Ultra Ente, un mítico, otros capaces de acceder a cosas como el Gigantamax, a la Mega Evolución o algo remotamente similar a ello, como que se le puede contar lo que es directamente un Pokémon legendario mayor, un monstruo capaz de recorrer muchísimos años luz, pero es que incluso los Pokémon de Ash que se supone son comunes, tienen un nivel por encima del que parecen. Es bien sabido que Pikachu ha sido capaz de igualar e incluso derrotar a Pokémon legendarios, pero no es el único. Pokémon como Charizard son capaces de igualar como derrotar esta clase de Pokémon, y alguien como Sceptile es capaz de igualar en velocidad a Deoxys en su forma velocidad y derrotar a Darkrai en una pelea, en la que técnicamente tenía todo su poder, pues había recobrado salud a través de Comesueños. Hay que tomar en cuenta que ambos Pokémon son considerados míticos, por lo que se encuentran en una escala superior a la de Pokémon legendarios menores como el trío de los perros y de las aves legendarias. Lo mismo se puede hablar de los denominados por la comunidad como Pokémon pseudo-legendarios, a quienes Ash ya ha podido ser capaz de derrotar desde su campeonato en la Liga Naranja, que va, Pikachu en la final de Kalos fue capaz de derrotar por su cuenta a 2 de estos. Power escaleando podemos poner a sus Pokémon incluso a un nivel cercano de legendarios mayores. El Mega Charizard de Allen ya ha demostrado el poder resistir un ataque de un Pokémon como lo es Mega Rayquaza, como también este mismo se ha enfrentado tanto a Kyogre y Groudon primigenios. Sé que no puedo decir que se encuentra al nivel de estos Pokémon, pero hay que tomar en cuenta que estos se encontraban en sus formas mega evolucionadas. El poder pensar que por lo menos puede ser capaz de estar al nivel de las formas bases de los mismos no es una locura, y si bien Ash perdió en contra de Allen en Kalos, este en la actualidad sí que se encuentra en un nivel superior al mismo, demostrado al vencer a Leonel, quien a su vez venció a una versión más poderosa del Allen que se enfrentó a los legendarios de joven. Rascando aún más profundo podríamos incluso sacar un scaling al nivel de Dialga y Palkia, pues por ejemplo el Darkrai de la película fue capaz de mantenerse en un duelo contra ambos. Ya con anterioridad he mencionado Darkrai de Tobias, quien si bien no es el mismo Darkrai de esa película, su nivel no debe estar alejado al de ese Darkrai, más cuando en Pokémon siempre se ha dejado en claro que los Pokémon que poseen entrenador son más poderosos que aquellos que se encuentran sin uno. Siguiendo con la película 10, el Garchomp de Cynthia fue capaz de desviar los ataques característicos de Dialga y de Palkia. Podrá parecer poco, pero en Pokémon el hecho que el ataque de tu rival no sobrepase el tuyo significa que te encuentras más o menos en su nivel, y como ya sabemos el Garchomp de Cynthia se ha vuelto mucho más fuerte para cuando se enfrentó al Sirfetch'd y el Mega Lucario de Ash, por lo que incluso si es algo rebuscado, existen argumentos para poner a varios Pokémon de Ash que son en teoría normales a un nivel siquiera cercano de legendarios mayores, como directamente encima de pseudo legendarios, legendarios menores y Pokémon míticos. Y ya para terminar, y porque probablemente nunca tendré otra oportunidad de hablar de esto en el canal, ¿qué edad tiene Ash? El anime nos dice que aún tiene 10 años, pero eso no tiene sentido. En la novela escrita por Takeshi Shudo, quien fue el principal guionista de las primeras temporadas y películas de Pokémon, nos indica que Ash salió de casa a los 10 años con 10 meses. Sostener que Ash aún posee 10 años no es solo decir que toda la obra transcurrió en menos de un año, sino que sucedió en menos de 2 meses, cosa absurda cuando vemos que desde el capítulo 9 nos dicen que Ash ya lleva 2 meses viajando. Aún más ridículo es que por ejemplo, la esposa del profesor Kukui se embarazó y dio a luz en un lapso de tiempo de un par de temporadas del anime, y aún así Ash sigue teniendo 10 años. Está más que claro que el tema de que Ash aún posea 10 años es simplemente para que el público más infantil pueda autoinsertarse o empatizar más con él, pero si nos tomáramos más en serio este tema podríamos incluso decir que tiene 18 años, si consideráramos que para culminar un viaje en cada región se demora al menos un año. Podríamos hacer ese aproximado de su edad. ¿Es eso Ash se resta años para no sentirse viejo? Aunque eso sería turbio tomando en cuenta que suele viajar con niños. Muy bien, ahora que he repasado a ambos oponentes, es momento de determinar quién se alzaría con la victoria de una vez por todas, y para esto lo dividiré en diversas categorías empezando por la experiencia. A primera vista podría parecer que Rojo lleva entrenando por más tiempo que Ash, pues con Rojo han mostrado más claramente el crecimiento que este ha tenido, pero si dejamos de lado la necesidad que ha tenido el anime por retrasar el crecimiento de Ash tanto en edad como en habilidad, realmente se encuentran combatiendo por un lapso similar de tiempo y ambos se han enfrentado a
Pokémon y entrenadores de gran nivel en su viaje, por lo que lo más adecuado sería considerarlo un empate. Otro sitio en el que se encuentran igual de parejos es en sus habilidades como entrenador, ambos necesitaron de una inteligencia en batalla excepcional para lograr las diversas hazañas que han conseguido, ambos conocen perfectamente los puntos fuertes y débiles de sus Pokémon y saben cómo aprovechar las debilidades de su rival. Podría decir que tenemos otro empate, pero no es realmente así. Rojo es hábil, pero el nivel que tiene Ash como estratega está en otro nivel. Hablamos de alguien capaz de inventar directamente movimientos en medio de una batalla, alguien con un estilo de juego tan loco e impredecible que ni un robot ni una vidente son capaces de seguirle el ritmo, y estrategias de Rojo como las basadas en aprovechar ventajas de tipo serían inútiles en contra de Ash. El propio anime ha mostrado desde sus inicios que estrategias basadas en la lógica de los videojuegos son un despropósito, por lo que Ash aquí saca ventaja, como también lo hace en hazañas. Rojo ha conseguido algo que Ash no, como lo es el desmantelar a casi todo el equipo Rocket, pero no es algo que el Mostaza tenga que envidiar, no me malentiendan, no es poca cosa, pero hay que tomar en cuenta que el equipo Rocket es definido incluso dentro de los propios juegos como un grupo lleno de gente débil, que solo se puede volver en un problema estando en conjunto, y si bien su líder es verdaderamente fuerte, sigue siendo alguien que se encuentra un escalón por debajo de entrenadores como lo pueden ser los miembros del alto mando. La única forma en que se puede convertir en una amenaza mayor es contando con Mega Mewtwo, donde es directamente una amenaza multidimensional. Por su parte Ash también ha conseguido hazañas que Rojo no, como superar el frente batalla o el más obvio, el campeonato mundial. Lo más cercano que tiene Rojo es el Pokémon World Tournament, pero difícilmente podemos decir que lo ganó, como que contó con una cantidad menor de entrenadores de alto nivel, haciendo falta grandes entrenadores como lo puede ser Leonel, por lo que es otro punto para Ash. Pero esta franquicia se llama como lo hace por una razón, una superioridad grande en este apartado puede hacer que los anteriores puntos no valgan nada, así que, ¿quién cuenta con mejores Pokémon? Rojo cuenta en su poder con más cantidad de criaturas, pero la máxima cantidad de Pokémon que puede utilizar en un combate son 6, así que debemos reducir ese número a aquellos que sean los más poderosos, y vaya que Rojo cuenta con Pokémon bastantes poderosos, pero lo mismo se puede decir de Ash. Si no fuéramos únicamente por nombres es un debate reñido, ambos cuentan con mega evoluciones, pseudo legendarios, legendarios mayores, como ya sea legendarios menores o míticos. Ash incluso cuenta con un Pokémon proveniente de otra dimensión. Si nos basáramos únicamente en las estadísticas de los Pokémon en los juegos probablemente hablaríamos de un empate, pero si también contamos las hazañas de los Pokémon de Ash podemos considerar a uno de los dos por encima del otro. Rojo cuenta con Pokémon pseudo legendarios, pero da la casualidad que Ash ya se ha enfrentado con estos y ha obtenido resultados positivos. Rojo cuenta con Pokémon legendarios como las aves legendarias y posee por lo menos a uno de los perros legendarios, pero nuevamente, no es algo con lo que Ash no haya tratado antes. La única carta a favor de Rojo es Mewtwo, Pokémon al que Ash nunca ha vencido o se ha visto favorable en el pasado, pero eso no quiere decir que no tenga Pokémon que le puedan significar un problema para alguien como Mewtwo. Alguien como Greninja puede tener Scaling con legendarios mayores, sumado a su inmunidad al tipo psíquico de Mewtwo puede ser una buena opción para tratar con este Pokémon, pero aún existe alguien con un nivel claramente a la par de Mewtwo. Hablo de Solgaleo. Es cierto que Ash nunca atrapó a este Pokémon, pero incluso el anime lo considera suyo, así que el considerarlo no es del todo erróneo. Solgaleo al igual que Mewtwo es un legendario mayor, lo cual lo pone a su nivel, pero cuenta con argumentos para ser considerado como más poderoso que él mismo. Es cierto que Mewtwo fue considerado como el Pokémon más fuerte, pero fue en los inicios de la franquicia. Posterior a su primera aparición hemos conocido Pokémon más fuertes que él mismo como Arceus, y Solgaleo puede ser uno de ellos, dejando de lado si tiene el poder o no del sol. Lo más claro para poder desarrollar mi punto es la velocidad, pues resulta que este Pokémon es tan extremadamente veloz que es capaz de superar miles de veces la velocidad de la luz. Esto no es una escala hecha por fans, es información que la propia franquicia nos ha dado a conocer. Un hipotético enfrentamiento entre Solgaleo y Mewtwo terminaría en lo que muchos llamamos como un speedblitzeo. Por lo que con este último punto por fin concluido determino a Ash Ketchum como el más plausible vencedor. Rojo podrá ser uno de los campeones más poderosos que han existido en la franquicia, pero aún le queda camino por recorrer para poder ser el más poderoso del mundo.